Hola, aplicaciones del reticulado. Vamos a tratar de atisbar una comparación o, eh, contraste entre los distintos tipos de configuración que pueden tener las barras de un reticulado, ¿cierto? En torno a sus nodos. Ahí están, se pueden ver en la pantalla eh, distintas maneras de conformar una viga, ¿cierto? De reticulado. Entonces la idea es intentar eh, verificar algún tipo de conclusión respecto a cómo funciona uno en virtud del resto, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es aplicar simplemente fuerza externa, ¿cierto? Sobre el reticulado. Evidentemente, tal como dice el modelo en sus nodos, ¿cierto? Digamos a todas que se llamen F. Y podemos ir conformando algo de este estilo, ¿cierto? Ahora, evidentemente algunas tienen más nodos que otras, entonces la comparativa no estaría siendo tan regular, ¿cierto? Pero vamos a intentar de llevarlo a algo que nos permita sacar algún tipo de conclusión. Ajá. Sí, no le pongo fuerza sobre los apoyos porque no lo encuentro tan productivo, ¿cierto? Porque esa fuerza baja directamente al apoyo, ¿no? Claro, esta última ya más compleja porque no solo por la cantidad de nodos, sino que porque tiene mucha más fuerza aplicada, ¿cierto? Entonces, si uno quisiera hacer un análisis comparativo más robusto, quizá tendría que empezar a variar la magnitud de la fuerza aplicada, ¿cierto? Porque, ejemplo, entre la Warren y la Pratt, ah, tenemos que hay 5 fuerzas. Entonces, claro, ¿por qué le puse 2 más? Tendría que ser así, ¿cierto? Pero, por ejemplo, como les digo, la inglesa y la think compleja tienen en este análisis que soportar mucha más fuerza, ¿cierto? En el caso de la inglesa tiene 5 veces la fuerza. En el caso de la think compleja tiene 7. Bueno, lo primero es decir, aplicación. A los reticulados. Entonces, para partir las comparaciones, vamos a usar una viga Pratt, ¿cierto? Digamos, 1 en la viga Pratt, que es de lo más común, ¿cierto? Sobre todo en estructuras de acero. Entonces, queremos comparar, en principio, cuál es la utilidad de tener esta viga
en comparación con, bueno, hay que dibujarle siempre los nodos, ¿cierto? Vamos a dibujarlos con celeste. Ahí. No sé, muy bueno el celeste. Este parece que es muy bueno. Sí. Y ahí con celeste vamos dibujando nuestros nodos, ¿cierto? Que están conformados por una rótula. Entonces queremos comparar ese con, por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia con este? Evidentemente que siempre la diferencia va a estar mediada por la aplicación de las fuerzas externas, ¿cierto? Si yo aplico una u otra fuerza, va a ser distinto el comportamiento de cada uno de cada una de las configuraciones. Entonces, dejémosle ahí. Ah, pero que, sí, yo quería dibujarlo al otro lado, era así. Entonces. Ahí sí. Así. Ya. Entonces apliquémosle fuerzas a esta cosa en una fuerza de F acá, una fuerza de F acá. Apliquémosle al medio, ¿no? Sí. Ya, no me hace caso, ya. Una fuerza al medio acá, F, y otra fuerza lateral, F. Y veamos cómo se comporta uno y otro. Entonces partimos con, acá viene lo divertido, el análisis 1, no vale 1.1, diagrama de cuerpo libre. Y nos vamos a dar cuenta que el diagrama de cuerpo libre es el mismo. Para las dos, pongámosle A, B, C, D, ¿cierto? A, B, C, D, E, I, F. Por Dios, apareció la F. Bueno, es así siempre, ¿cierto? Ya. A, B, C, D, E, F. Eso. Entonces, como les decía, el diagrama de cuerpo libre es el mismo, ¿cierto? Porque tenemos ahí A sub I, A sub X, B sub I. Eso es todo, ¿cierto? Reacciones. Después, evidentemente que las reacciones aparecen por la acción de las solicitaciones. Y ese es nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora llamemos L, 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 ¿cierto? Igual que raro esto, pongámosle L y L partido por 2. Para que no sea tan descabellado. Entonces vamos a tener que calcular ese ángulo, ¿cierto? Si me pregunto cuánto es ese ángulo, entonces sabemos que la tangente, bueno, ya sabemos que esto es L y esto es L, ¿cierto? Eso es lo chistoso. Entonces dibujé un rectángulo, pero realmente un cuadrado. Tangente de alfa es igual a L partido por 2 y partido por L, ¿cierto? Eso sería un medio. ¿Se fijan? Y la tangente
un medio corresponde a, vamos a preguntarle esta cosa, corresponde a 26,6 grados, no a 27. Entonces este gallo es 27, ¿cierto? Acá. Ok. Diagrama corporal, equilibrio. Hagamos equilibrio, que es de lo más sencillo, ¿cierto? Aparte de esta altura ya somos unos expertos considerables expertos en cálculo de equilibrio. Entonces, equilibrio 2. Equilibrio. Si se suma, no se pierdan, pongámosle global igual. Porque después vamos a hacer el equilibrio de los nodos, que es distinto. Entonces, equilibrio, suma de fuerzas horizontales igual 0, y vamos a tener que A sub x va a ser igual a menos f, ¿cierto? ¿Se fijan? Porque dibujamos A sub x para otro lado y en verdad A sub x va para allá. ¿Sí? Después, la suma de fuerzas verticales igual 0. Y tenemos que, evidentemente, A sub i más B sub i es igual F. Todo lo que va para un lado tiene que volver, ¿cierto? No sabemos nada todavía, excepto que A sub x es menos F, pero en vertical nos falta la ayuda de nuestra ecuación de momento, ¿cierto? Siempre tan generosa que nos va a entregar el valor, en este caso, de B sub i, porque yo voy a hacer equilibrio en A. Entonces, sumatoria de momentos en A igual a 0, y tengo que B sub i, que hace girar para arriba esta cuestión, ¿cierto? B sub i por L tiene que ser igual a F por L también, ¿cierto? Porque nos resultó un cuadrado. Entonces, B sub i va a ser igual a F. Y oh, qué alegría, nos acaba de dar que si lo reemplazamos en la ecuación 2, A sub i, reemplazando en 2, pongamos ahí, A sub i es igual 0. Y tenemos las tres reacciones. ¿Qué es lo que pasó? Pasó esto, que tenemos nuestro cuadrado, ¿cierto? Y pasó que esta cosa nos dio, por efecto de las dos F aplicadas, la lateral y la vertical, tenemos la reacción en A, F, y la reacción en B sub I, F. ¿Se fijan? ¿Por qué dio 0 en A? Simplemente porque estas dos fuerzas están haciendo que ocurra algo de este estilo, ¿cierto? Que nuestro cuadrado pivotee en torno al punto B por efecto de la fuerza horizontal F, ¿cierto? Es bueno ir viendo lo que va pasando, ¿cierto? No perderse en el océano del álgebra, ¿no? Bien. Entonces ahora viene la distinción entre las dos configuraciones, porque vamos a tener una con diagonales hacia abajo y otra con diagonales hacia arriba, ¿cierto? Dentro de la configuración llamada Pratt. Entonces, en el fondo, queremos saber la distinción del comportamiento entre las barras.
¿Qué nos convendría? Esa sería una conclusión, ¿cierto? De este análisis para una u otra configuración. Entonces, o para uno u otro eh, estado de carga. Estado de carga, ¿cierto? Estado de carga le digo a cómo están aplicadas las fuerzas externas, las solicitaciones. Entonces, vamos ahora con 3, método de los nodos. Em, sí, recordando que tenemos nuestros dos cuadrados, ¿cierto? Cuadrado 1 y cuadrado 2. Vamos con el cuadrado 1. Configuración. Quizá recordar también cómo quedaron las fuerzas, ¿cierto? Como les digo, a las barras internas les da lo mismo, en principio, el equilibrio global. Ya, entonces configuración 1. Pongámosle nodo A, ¿cierto? Nodo A. Dibujamos el nodo, ahí está. Y tenemos las barras siempre con la fuerza saliendo del nodo, ¿cierto? La barra AB, ¿cierto? Ah, no, esta es la barra AE. Esta es la fuerza AE. Después tenemos la fuerza AD, si no me equivoco. A veces, sí, AD. Y evidentemente que tenemos la reacción F, ¿cierto? Horizontal en A. Entonces, más está clarito, hacemos el equilibrio, después del diagrama, ¿cierto? De cuerpo libre del nodo, equilibrio, suma de fuerzas horizontales, nos va a dar que FAE, es decir, la fuerza en la barra AE va a eh, ser igual a F, ¿cierto? Es decir, se está traccionando, ¿se fijan? Porque nos dio positivo. En el fondo, insisto en esta conceptualización, lo que la barra le está transmitiendo al nodo es intentar llevarlo de vuelta, ¿cierto? Hacia adentro. Por eso nos dio positivo la fuerza. Bien, importante notar que FAD es igual a 0, ¿cierto? En el equilibrio vertical. Es decir, no le pasa nada. Después, ojo que la configuración, no perder de vista que la configuración 1 es esta. Nodo A, B. Vámonos al D. Nos conviene el D, ¿cierto? Nodo D. Recordando que este es A. Ya nos quedó chico el modo, ¿cierto? B,
C, D, E, I, F. Para que no nos perdamos. Nodo D dice, diagrama de cuerpo libre, el nodo D dice, tenemos la barra AD, entonces le pongo FAD, ya sé que es 0, así que la borro, ¿cierto? No me interesa esa fuerza. O sea, lo que no me interesa es 0. Ya, después la barra diagonal de E, ¿cierto? Entonces está la fuerza de E, pues la barra de F. F de F. Ya. Y, por supuesto, nuestra fuerza aplicada lateral, externa, solicitación F. Y ahí está el diagrama de cuerpo libre de el nodo D. Entonces le preguntamos ahora el equilibrio, oye, suma de fuerzas horizontales, me va a decir que F de F, fíjense, más F de E, y aquí viene lo que nos faltó en el diagrama de cuerpo libre, que es que este ángulo es alfa, ¿cierto? ¿Se fijan? Porque al principio dijimos, claro, ese es alfa. El ángulo menor, digamos, de los complementarios. Y que era 27, ¿cierto? Bueno, de lo mismo. Entonces, va a ser f de f más f de seno, fíjense, seno de alfa, si uno es cuidadoso no se le arrancan estas proyecciones, y esto más f, que es lo que sabemos, ¿cierto? Es igual a 0. Entonces nos va a quedar que tenemos una ecuación, ¿cierto? Ahora, la suma vertical nos va a decir que f de e f de e por el coseno, ¿cierto? De alfa va a ser igual a 0, ¿se fijan? Porque no hay fuerza vertical en el nodo, entonces tenemos que, evidentemente, f de e es igual a 0, porque claro, el coseno es constante. Entonces nuestra diagonal no está trabajando, así que eventualmente la podríamos sacar frente a esta configuración de solicitaciones. Entonces con esto sabemos que reemplazando en la ecuación del principio, ¿cierto? Reemplazando en del principio, suena un poco abusador, reemplazando en esa, tenemos que f de f es igual menos f. ¿Qué le está pasando a nuestra barra de f? Está pasando que se está comprimiendo. Compresión. Y ya los más despiertos a esta hora irán viendo que en efecto está ocurriendo lo que alguien podría haber esperado, ¿cierto? Que el cordón superior se está comprimiendo y el cordón inferior se está traccionando porque nos dio, ¿se acuerdan acá? No A. Bueno, vamos a comentar esto más hacia el final, pero ya me imagino que todos lo sospechan. Nodo, vamos al nodo E. El nodo E tiene 1, 2, 3, 4, el último hay que sacar, ¿cierto? Sí. A perderse, porque no van a quedar ahí tres incógnitas y tenemos dos ecuaciones, ¿no? Así que vamos al nodo F. Nodo F. Nodo F. Dibujamos el diagrama de cuerpo libre del nodo F en el que hay una fuerza externa F, ¿cierto? Vertical. Simpático el nodo F. Después tenemos la fuerza de F que es negativa, entonces entra al nodo. ¿Se fijan? Voy a dibujarla con otro color. ¿Cuál puede ser? Este. Ya la conocemos, ¿cierto? Y es F.
entra al nodo porque es de compresión. Claro, imagínense que el nodo está comprimiendo a la barra, entonces la barra lo quiere devolver, ¿cierto? Se lo imaginen. Y tenemos la barra FC, digamos F sub FC, y F sub FE. Esta es la ensalada de letras, ¿cierto? Quizás hay que ponerle P a las fuerzas, pero bueno, ¿qué va a ser? Ya. Entonces suma de fuerzas verticales y obtengo que F sub FE más F es igual a 0. Entonces F sub FE va a ser igual a menos F. Ya sabemos, ¿cierto? También se está comprimiendo nuestra columna FE. La columna, un comentario más acabado, la columna EF se comprime. Qué bueno, ¿cierto? Porque las columnas siempre están mejor comprimidas. Pero cuando se traccionan, ¿qué está pasando? Es que se están levantando, están tratando de levantar la fundación, posiblemente. Pero bueno, a priori, este curso todavía no distingue lo bueno de lo malo. Así que digamos solamente que se comprime. Después, si sumamos horizontal, vamos a tener que F sub FC más F, ¿cierto? Encuentro chistoso eso de ponerlo en el color. Ya. Igual 0, entonces F sub FC es menos F, entonces también se está comprimiendo, ¿cierto? Claro, si en el cordón superior hay solo fuerzas verticales aplicadas, ¿cierto? Y nos da que se comprime, estamos yo diría, por el lado de lo que es plausible, ¿cierto? De lo que puede ocurrir. Entonces, compresión. Si le da que el cordón superior se está traccionando, es porque hay que revisar, ¿cierto? Pero puede ocurrir dependiendo de la configuración de los apoyos, que espero alcancemos a verlo por último en la prueba. Entonces ya tenemos el D, el F. Quizá ahora podemos llegar al E, ¿cierto? Nodo E. Sí, lleguemos al nodo E. Ojalá lo tengamos antes del recreo. Nodo E. El nodo E es diagrama corporal del nodo E, ¿cierto? Y tenemos la fuerza AE, que sabemos que es F de tracción. Entonces viene así. Tenemos la fuerza FC. No, tenemos la fuerza FE, ¿cierto? La de la columna, que dice que es de compresión. Entonces va a entrar al nodo F también. Y tenemos las tres barras perdón, las dos barras nos falta la diagonal de E es 0, entonces, se fijan ahí, no hay nada, no está haciendo fuerza la diagonal del lado izquierdo, y nos quedan las dos diagonales, perdón, las dos barras que salen hacia la derecha, ¿cierto? Que son la barra EC, diagonal, y F, F, EB, ¿cierto? Y este ángulo es alfa, ¿cierto? Este es alfa.
Bueno, quedó pésimo. A ver, vamos a tratar de corregirlo un poco. Entonces esta F de compresión y acá está alfa, ¿cierto? Ahora sí. Ahí está un poco mejor. Si es que me quedo muy apretado con el título, así que vamos a borrar el título para que no quede tan confuso, ¿cierto? Pero todos sabemos que este es el nodo E. Ya. Y ahora el equilibrio del nodo E, vamos a obtener esta diagonal y esta fuerza de la barra del cordón para completar el cordón inferior, ¿cierto? Entonces suma de fuerzas horizontales y voy a obtener que F, EC, seno, ¿cierto? De alfa más F, EB es igual, no, claro, es igual F. Porque nuestra fuerza de la barra A, E, de compresión, va para el otro lado. Entonces no sabemos nada porque tenemos dos incógnitos, ¿cierto? Después, vertical. En vertical tenemos que F, EC, coseno, ¿cierto? De alfa va a ser igual a F, porque va para el otro lado. Entonces aquí ya tenemos un resultado, porque la barra diagonal EC va a tener una fuerza de magnitud F dividido coseno de alfa. Y esto es F dividido coseno de 27, ¿cierto? Esto es 1,12 F. 1,12, sí, F. Qué bonito, ¿cierto? Y esto es tracción, se está traccionando nuestra, nuestra barra diagonal EC. Estamos llegando a resultados bastante bellos en cuanto a tracción. O sea, contundentes, más bien. Y entonces si reemplazo FEC en la ecuación de la suma vertical, ¿cierto? Reemplazo en... Voy a obtener que FEC, es decir, 1,12 F por seno de alfa más FEB va a ser igual, y estoy esperando que FEB me dé compresión, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa. A F. Bueno, el seno de alfa es el seno de 37, ¿cierto? Seno de 37. O sea, de 27, perdón. 0,45. Y a no sorprenderse porque esto va a ser entonces 0,5. Claro. Toda esta cosa es claro, 0,5. Entonces me da que FEB va a ser igual a F, pero por 0,5, ¿cierto? Que quedó. Mostremos todos los números. Seno de alfa es seno de 27. 0,45. Entonces 0,45 por 1,12, 0,504, pongámosle 0,5, ¿cierto? Y
1 menos 0,5 va a ser 0,5 F. Entonces aquí está la maravilla, ¿cierto? Y es que nos dio que EB es una fuerza de tracción. Es decir, esta cosa se nos está traccionando acá. ¿Cierto? Porque es del cordón inferior. Bueno, con esto nos vamos al recreo, ¿cierto? Ya me pasé 2 minutos. Volvemos a las media hora. 10:45, 10:56. Uf, un poquito antes de las 11. Pongámosle pausa a esta cuestión. Profe, Ajá. disculpe, ¿no puede ser menos break tiempo o está estimado en la escuela? Es que el protocolo es media hora el recreo. Pero si todos el año pasado creo que se pusieron de acuerdo y me dijeron que querían que lo hiciera más corto. Vean. Sí, o sea que todos los demás profes toman como 15 minutos o 10 minutos, no sé. Pero Ah, bueno, hagamos, bueno, sí, eso sí, mis compañeros están de acuerdo claramente. sí, a ver si que levanten la mano, a ver. Hagámoslo democrático, ya que está la pregunta sobre la mesa. No, deja ponerle pausa al video porque. Acá. Seguimos entonces. Nos quedamos en el nodo. A ver, ya tenemos el nodo A, B, falta el nodo, los nodos del lado derecho, ¿cierto? B. Bueno, con BC vamos a lograr ya terminar porque nos falta solo la columna, ¿cierto? BC, que nos debería dar comprimida, ¿eh? Vamos a ver. Entonces, nodo B. Nodo B y final, ¿cierto? Porque el C ya va a estar todo completamente definido. Nodo B. Se ve el diagrama del nodo B. Le llega la fuerza EB de tracción, entonces va a salir, ¿cierto? Con un valor F. Y tenemos la fuerza FBC, ¿cierto? Y por supuesto la reacción, que siempre estaba pintando roja, ¿cierto? F. Entonces, sí, F, claro, esta es la fuerza F. Ya. No sé cómo, ahí está ya. Entonces, tenemos que, evidentemente, FBC, si hacemos la suma vertical, va a ser menos F, que era lo que estábamos esperando, ¿cierto? Entonces nos dio compresión, ¿cierto? En la columna BC. Así que, finalmente, nuestro reticulado queda de la siguiente manera. Si tenemos que hacer un resumen, ¿cierto? Dice que acá tenemos F en compresión, ¿cierto? ¿Cuál más? Está, evidentemente que las de arriba estaban en compresión, pero con F y con F, ¿cierto? FC y DF. Al igual que la columna EF. Entonces está F, F y F. Después tenemos tracción en la FEC, ¿cierto? Acá. Tenemos tracción de acá, 1,12. 1,12. Fíjense que es muy gráfico esto de poder hacer el, el ¿cómo llamar esto? El diagrama con los resultados, ¿cierto? Después tenemos en EP, es decir, acá, 0,5F,
de tracción también, y F en AE. Y si mal no recuerdo, el resto era 0, ¿cierto? A de 0. Claro. Después de E es 0. Claro, estas dos son 0. 0 y 0. Esa es la situación final de nuestro reticulado. Entonces, uno puede decir, ok, lo que está ocurriendo es que nuestro reticulado, al ser solicitado con una carga vertical en el cordón superior y una carga horizontal en el extremo o nodo superior a la izquierda, nos está mostrando una flexión, ¿cierto? Esta cosa, si uno tuviera que decir más o menos cómo se comporta, vamos a dibujarla en rosado, este gallo se está comprimiendo, entonces eventualmente va a, va a tener este comportamiento. ¿Se fijan? Y abajo lo mismo. Y así. Y así. Ahora, evidentemente que como esto es el doble en tracción, el cordón, estoy hablando del cordón inferior, la barra AE se está estirando más, ¿cierto? Se está estirando el doble, diría yo, que, ya que la ley de Hooke es lineal, entonces es más bien así esta cosa. Entonces uno así puede ir llegando a predecir, esto es 0, así que esto solamente gira, ¿se fijan ahí? La diagonal también, así que solamente gira, se traslada, y evidentemente que nuestra, ahí se comprime, ¿cierto? Entonces esto es algo así. Ahí está. Uno puede entonces así predecir una deformada, ¿cierto? Y la columna finalmente central se comprime también. Es decir, el punto superior baja más que lo que baja el inferior, ¿cierto? Ese es el requisito para que se comprime. Ahora, si se fijan, la columna EF y la columna BC se comprimen en la misma deformación, ¿cierto? Se acortan igual. Porque yo les recuerdo siempre cómo terminamos la clase pasada, ¿cierto? Con la ley de Hooke, que nos dice que F es igual, estoy regando la cartera, maldito. F es igual K por delta. Entonces yo voy a obtener ahora todas las deformaciones de nuestras barras, ¿cierto? Porque tengo F para todas las barras y tengo K para todas las barras. Recordemos que K es simplemente A, es decir, el área de la sección por el módulo de elasticidad y dividido el largo de la barra. Entonces yo les podría preguntar, evidentemente en la prueba, por favor, díganme cuál es el largo final de cada una de las barras. En virtud de que unas se comprimen, otras se traccionan y a otras no les pasa nada, ¿cierto? Ese es el objeto final de este tipo de ejercicios. Bueno, pero no, ese es el objeto último, porque el objeto de hoy es comparar, ¿cierto? Autorreticulado. Entonces vamos a el segundo, vamos a ver que ir un poco más rápido. Bueno, no tanto en verdad. Dice configuración 2. Pero se entiende, ¿no? Esto como de introducción a la flexión. Nuestro reticulado en configuración nos muestra una flexión, ¿cierto? Con los elementos axialmente funcionando. Pero globalmente hay una flexión. Entonces, pongámosle así. Me gustó eso. Flexión global. ¿Cierto? El cordón superior se está comprimiendo y el inferior se está traccionando. Por eso los puse en rojo y en azul, ¿cierto? Que es una nomenclatura común. Ya. Ahora sí, configuración 2. ¿Está grabándose?
2. Todos recordarán que la configuración 2 era simplemente con las diagonales por el otro lado, ¿cierto? Esta cosa es así. Lo voy a dibujar para que no nos perdamos de nuevo, ¿cierto? Y ahora las diagonales van hacia arriba. Es para que ustedes recuerden siempre que proyecten una cercha, qué es lo que va a pasar si ponen las diagonales para un lado o para el otro. No es lo mismo. Entonces, aplicamos las mismas fuerzas, ¿cierto? Que ya obtuvimos del análisis. Bueno, siempre uno debería dibujar primero la solicitación y después las reacciones, porque ese es el juego, ¿cierto? Hay algo primero y otra cosa después. Acción y reacción de Newton. Bueno, hoy podríamos rebatir cualquier cosa, pero nos vamos a describir siempre a Newton. Eh, Funciona más o menos bien en la cercanía de la superficie, ¿cierto? De la Tierra. Ya. ¿Qué me falta? Ah, los puntos. A, B, C, D, E y F. Y después me faltan las longitudes, ¿cierto? No, más importante el ángulo, en este caso. Que tenemos acá 27. Bueno, pongámosle alfa, sabemos que es 27. Y no me gusta poner números en ninguna parte. Ya. Ya. Entonces, nodo A, ¿cierto? Nodo A va a cambiar, porque fíjense que el nodo A de la configuración 1, fíjense, no tenía la diagonal, entonces ahora sí la trae. Se van a fijar ustedes que hay una distinción inmediata. Entonces, nodo A nodo A, entonces dibujamos el diagrama de cuerpo libre del nodo A. Está la fuerza de la barra AE, que sale, ¿cierto? Siempre, según nuestra convención explicada en la clase anterior, de la teoría del reticulado, ¿cierto? Y del método de los nodos, fuerza AE. Después, fuerza AD. Y fuerza AF. Y, oh maravilla, acá está el ángulo alfa. Nos vamos a dar cuenta que este no había que resolverlo primero, pero bueno. F, ¿cierto? Entonces lo vamos a dejar ahí a la espera del nodo D, porque fíjense que si hacemos equilibrio vertical, vamos a obtener que AD y AF están relacionadas, y si hacemos equilibrio horizontal, vamos a darnos cuenta que AF y AE están relacionadas con la reacción F, ¿cierto? Entonces vamos a tener tres incógnitas y dos ecuaciones, entonces todavía no nos es muy útil para empezar. Salió largo el pizarrón, ¿te recuerda los pizarrones de... Bueno, para nodo D, entonces antes del nodo A. Claro, el nodo D nos va a entregar inmediatamente la fuerza F de F, ¿cierto? Que uno ya cuando hace 5 o 6 nodos empieza a ver más fácil todo, ¿cierto? Si uno se fija solamente en el reticulado, se da cuenta que la fuerza en dF va a ser menos F en compresión, ¿cierto? Pero hay que ir haciéndolo paso por paso para que ustedes también lo vean. Y creo que ya lo están viendo. Tenemos la fuerza F de F, tenemos la fuerza F de A, que es la que nos va a ayudar, ¿cierto?
porque FDA es lo mismo que FAD, ¿cierto? Son las mismas fuerzas, solo que las llamo cambiadas porque están en sentido contrario. Con esa vamos a poder entonces calcular, como les digo, el nodo A. Ya, y ya sabemos que es 0 también. Pero bueno. Y tenemos fuerza externa F. Y ese es el diagrama de cuerpo libre del nodo D. Entonces yo equilibrio acá y digo, oye, F de F es igual menos F, ¿cierto? Entonces es compresión. Lo que sigue siendo en la lógica estructural, porque el cordón superior tiene que comprimirse cuando hay fuerzas aplicadas sobre una... esto es una viga simplemente apoyada, si se fijan, solo que reticulada. Entonces, compresión. Aquí es lo que les decía en el curso 1, que todo se empieza a complejizar en la medida que se va mezclando todo, ¿cierto? Y que esto es una viga simplemente apoyada reticulada. No hay mayor secreto en eso, ¿cierto? Perdón. Y FDA es 0, si es en equilibrio vertical. Ya. Fantástico. Ahora vamos al nodo A, ¿cierto? Ya sabemos que FDA es FAD y es 0, ¿cierto? Acá da lo mismo esto. Entonces, tengo suma lateral y obtengo que no, hagamos la vertical para que nos dé al tiro que FAF es 0 también. Fíjense, esto es muy bueno. Si hago suma vertical, me da que FAF, fíjense, FAF por seno, perdón, coseno, ¿cierto? Coseno, esto es vertical, coseno de alfa más FAD, que sabemos que es 0, es igual a 0. Entonces, FAF, nuestra diagonal, va a ser 0. Entonces la diagonal del lado derecho también está funcionando. Bueno, está participando, pero no trabaja, ¿cierto? No trabaja. Eso tan criticado en nuestra sociedad de meritocracia. No trabaja. Ya. Se supone que este curso enseña a que tratemos de que todos los elementos trabajen al máximo, ¿cierto? Que estén al borde de la fluencia en el caso del acero. Al borde del rango, al fin del rango elástico, ¿cierto? Ya, no trabaja. Y FAE entonces va a ser igual F. Si se mueve el equilibrio horizontal, entonces tenemos que extracción. Fantástico. Vamos al nodo E. Nodo E está fácil, ¿cierto? Fácil, fácil. Sí. Tenemos que ir al E antes que al F, porque en el F tenemos 3 todavía incógnitas. Entonces vamos al nodo E. Acá. Nodo E. Bueno, el nodo E ah, dice diagrama corporal del nodo E. Fíjense, está la fuerza FAE de tracción, entonces acá le sale una fuerza F. Después, EF, no la sabemos, fuerza EF. Sí, como decía la configuración 1, mejor pintarle de otro color las que ya sabemos, ¿cierto? Si no nos confundimos. Entonces lo que ya sabemos es celeste y lo que no sabemos es azul. Y la fuerza en la barra EB.
Entonces, oh maravilla, ahora resulta que la columna F tampoco trabaja, evidentemente, ¿no? Entonces, si hacemos suma vertical, F es igual 0. Claro, normalmente los nodos donde no llega diagonal, esta columna, si no tiene una fuerza aplicada en el nodo, va a ser 0, ¿cierto? Se van sacando lecciones instantáneas. Después, FEB va a ser igual F, ¿cierto? Es decir, se va a traccionar. Pero ahora en un valor igual a la otra. ¿Se acuerdan que en el primer caso teníamos una digamos, viga o barra en el cordón inferior relajada? Bueno, pero al final vamos a hacer una comparación más acabada. Tracción. Ahora las dos están con una tracción F. Ahora sí vamos al nodo F. Fíjense que el nodo F es el más simpático, ¿cierto? Ahí está el diagrama de cuerpo libre, tiene la fuerza aplicada vertical de magnitud F, y ya sabemos que el cordón superior trae una barra por la izquierda de F, que se está comprimiendo, entonces está entrando al nodo, así, F. Sabemos que la diagonal no trabaja, así que es 0, ¿cierto? Y que la columna tampoco trabaja, es 0. Ahí está. Ajá. Entonces nos falta dilucidar la barra FC y la diagonal FB. Claro que FB está en un ángulo alfa respecto a la vertical. Ahí está, alfa. Y ahí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre del nodo F. Perdón. Por Dios. Ya, si hacemos el equilibrio horizontal, la cosa va a entregarnos que F sub FC más F sub FB por el seno del ángulo más F, que es la fuerza, ¿cierto? Tengo la celeste para que quede más chistoso. Ahí. Es igual 0. Y no sabemos nada, ¿cierto? Y después en vertical nos va a aparecer inmediatamente el valor de la diagonal, porque F sub FB por el coseno de alfa, ¿cierto? Estoy proyectando en vertical, más F va a ser igual a 0. Entonces, F sub FB, y aquí viene lo más notable de la configuración 2. La diagonal va a estar menos, ¿cierto? Menos 1 partido coseno de alfa F, es decir, va a ser menos 1.12, si mal no recuerdo. 1 dividido coseno 27 es igual, claro. Ser igual F, la diagonal, ser igual a menos 1,12F. ¿Qué está pasando? La diagonal se está comprimiendo. Vamos a ver al final los efectos de
que una diagonal se esté comprimiendo, ¿cierto? Compresión. Y FC, entonces si yo reemplazo acá, reemplazo en FC, o sea, si ya estamos llegando ya en 1, entonces me da que FC, la fuerza en la barra FC, más FB, que es menos 1,12 F por seno de alfa. Nunca olviden las proyecciones, ¿cierto? A veces uno se las come. Todo esto, el seno y el coseno, no olvidar. Ya, más F es igual a 0. ¿Y cuánto es el seno de alfa por 1,12? Ya lo teníamos, también era 0,5, solo que ahora es menos, así que la fuerza en la barra FC me va a dar algo así como 1,5. Porque 1,12 por el seno de 27 es 0,50, claro, y eso va restado, claro, va restado acá, entonces me va a dar, fantástico, 0,5 negativo, ¿cierto? F, es decir, se comprime. En el método de los nodos es bien importante el signo, ¿cierto? De hecho, de capital importancia. Evidentemente que se comprime nuestra barra del cordón, la barra derecha del cordón superior. Estamos haciendo compresión, ¿cierto? Fantástico, ya. ¿Qué nos falta saber entonces ahora? La columna, ¿cierto? Finalmente la columna BC. Entonces vamos al nodo B. Nodo B, su diagrama es, claro, tiene la reacción vertical hacia arriba, porque como dijimos, está apoyando nuestro reticulado en B. Y tenemos la columna BC, ¿cierto? FBC. Y le está llegando la tracción, ¿cierto? Del cordón inferior, con una magnitud F, ¿cierto? Pero dijimos que queríamos dibujar en celeste para que no nos confundamos. F. Fíjense, F viene de acá. Ahí está. De EB, ¿cierto? F. Entonces también obtenemos que nuestra fuerza BC va a ser FBC, ser igual a menos F, ¿cierto? Entonces la columna BC también se está comprimiendo en F. Bien, ya tenemos todas las fuerzas, entonces hacemos nuestro diagrama, ¿cierto? Veamos, configuración 1. Armemos una comparación. Configuración 1. Vamos a copiarla porque aprovechemos alguna bondad que tenga este programa, ¿cierto? Ya. Dice seleccionar. Imagino que se puede copiar. Copiar, ¿sí? Ya. Hagámosle pegar. ¿Sí? No creo. Sí. Ya. Está la configuración 1. Y la configuración 2, que es la que tenemos que anotar ahora. Configuración 2.
¿cierto? Ahora dibujemos la configuración 2. Hagamos el mejor esfuerzo posible, veamos que más o menos paralelo. No olviden ustedes que un cuadrado, me quedó un poco rectangular, pero bueno. Ahí está. Solo que ahora es para el otro lado, ¿cierto? Y nos dio que era abajo F. A ver, acá no marquemos este gallo. Entonces nos dio que era F. A ver, dejémoslo arriba para que ya sabemos que dibujarle para abajo. F y F. Acá, arriba, ¿cuánto nos dieron los cordones negativos? Nos dieron menos 0,5 y menos F. Ya. Entonces F rojo y 0,5. Entonces, en el fondo los cordones se invirtieron de alguna forma, ¿se fijan? Porque, claro, en tracción había una barra relajada, ahora en compresión hay una relajada. Eso es favorable porque, no, todavía no, dibujemos todo para dar la conclusión final, o el gran final, ¿cierto? Ya, las que son cero, nos dio cero esta, nos dio cero esta, ¿cierto? Nos dieron todas cero de este lado. Sí, bueno, la columna F0 y la diagonal de A, no, la columna de A0 y AF0, sí. Acá tenemos tres columnas, tres barras de vacaciones, ¿cierto? Y tengo que irse para allá. A ver, vamos acá. Ya, 0, 0, 0. Y la gran novedad es esta, ¿cierto? Que nos dio 1,12. 1,12. F. Es decir, la diagonal que trabaja del reticulado ahora nos dio en compresión. Ustedes se preguntarán, ¿qué importa esa cuestión? Bueno, veamos primero nuestra posible deformada, ¿cierto? Evidentemente que esta cosa, al medio no trabaja ninguna, estas dos sí, y trabajan igual, así que esto es más o menos así. Se complica, claro. Algo así. Terminan midiendo lo mismo, ¿cierto? Estas dos porque la fuerza es la misma. Recordemos Hooke de nuevo, que siempre nos tiene que ayudar este gallo. Más que ayudar, siempre nos tiene que estar, lo tenemos presente, ¿cierto? 0, 0, 0, 0, así que estas cuestiones como que giran, ¿no? Y la de arriba se comprime. Esta cuestión gira, esta cuestión también, y este se comprimió, ¿cierto? Este bajó nomás, se quedó igual, mide lo mismo, y acá se comprime pero menos. Claro, es así. Y este se acortó ahí. ¿Se fijan? Entonces, si ustedes hilan más fino, yo me voy a acercar acá un poco en la geometría, ¿cierto? Cinemática que en algunos libros aparece, porque es como se movió la cuestión. Ahí ustedes pueden determinar cuánto se acortó. Fijan el mono que hizo, ¿no? Ya. Entonces, claro, ante la pregunta, ¿cuánto se acortó la diagonal o cuánto se estiró? Que si se fijan va a ser lo mismo, porque 1,12 y 1,12 es la misma deformación, ¿cierto? Solo que en un sentido es acortamiento y en otra configuración es alargamiento. En la configuración 1 se alarga, en la configuración 2 se acorta. Eso es lo chistoso de comparar. Bueno, ahora, pregunta, ¿cuál? ¿Cuál? Hagámosle caso.
¿Cuál es la diferencia? Entonces, esto es como el mono del diario, ¿cierto? Encuentre las 7 diferencias. Bueno, yo diría que, como les dije, la diagonal. Primero, en las dos hay una barra relajada, ¿cierto? En un caso es atracción, en otro caso es compresión. La diferencia es que, bueno, siempre en el reticulado tendremos barras comprimidas y barras traccionadas. En tracción, generalmente los materiales pueden alcanzar a desarrollar toda su resistencia. Por ejemplo, el acero va a alcanzar a... va a llegar a la fluencia, ¿cierto? En toda la sección, normalmente, en tracción. ¿Cierto? Ahí, sigma ahí. Entonces va a pasar, felizmente, toda su sección a rango plástico en tracción. En cambio, claro, creamos tracción. Habitualmente toda la sección fluye, ¿cierto? Totalmente. Chuta, qué gordo. En cambio, en compresión, y esto es lo que quería introducir, ¿cierto? En compresión existe un pequeño problema, que es el que llamamos el pandeo. Compresión, existe el pandeo. Las columnas que se comprimen no necesariamente alcanzan a desarrollar la fluencia en toda su sección. ¿Por qué? Porque antes de eso se pandean. Y el pandeo es una deformación que ocurre en las barras que se comprimen, ¿cierto? Tengo acá P. Entonces en un punto va a estar tratando de acortarse, pero va a desarrollar una flexión inducida solo por efectos axiales. Ese es el famoso pandeo. Se considera, yo diría, de manera equivocada el concepto pandeo, sobre todo en explicaciones no sé, de algunos proyectos de taller, en que confunden pandeo con cualquier flexión. Bueno, pandeo es la flexión inducida por efectos axiales solamente. Entonces, bueno, aquí voy con esto, que en pandeo la columna va a resistir menos. Va en un sigma pandeo ahí. Entonces va a ir en rango elástico y de pronto, repentinamente, se va a pandear. Y va a entrar en rango plástico, ¿se fijan? Entonces, por eso es que yo diría que es notable o preferible aliviar las columnas que están, o barras que están, columnas, vigas o diagonales, barras que están en compresión. Entonces, si se fijan, la configuración 2 alivia el cordón superior, ¿cierto? Porque le baja y le sube a las tracciones lo que parece conveniente, ¿cierto? Porque en tracción uno esperaría que se comporte de manera elástica hasta que fluya toda la sección. Pero lo que pasa con la configuración 2 es que sí está acá traicionando, ¿no es cierto? Porque está comprimiendo la columna, perdón, dale con columna, está comprimiendo la diagonal. Y eso es lo complejo, ¿cierto? En cambio acá, la diagonal se está traccionando. Entonces, en conclusión, ¿qué puede ser mejor? Bueno, en la configuración 2, además, se están relajando dos columnas, ¿cierto? Y solo se está comprimiendo una. Lo que es altamente favorable, porque si yo uso la configuración 2 y se llega a pandear la diagonal, simplemente yo puedo cambiarla. En cambio, si llega a pandearse una columna, voy a tener una deformación en el entrepiso bastante grave, ¿cierto? Entonces, la configuración 2 me permite eso, controlar más los esfuerzos mediante esa diagonal, que si recibe algún daño, yo simplemente la cambio. En cambio, claro, en la configuración 1, la diagonal funciona muy eh, feliz, ¿cierto? Porque se está traccionando, pero
esa tracción le está pasando las compresiones a las columnas. ¿Se fijan? Entonces, en la configuración 1, las columnas toman las compresiones, en la configuración 2, la diagonal está tomando la compresión que induce la fuerza vertical aplicada en el nodo F. ¿Se entiende entonces este contraste entre barras traccionadas y barras comprimidas? Queremos evitar el pandeo, pero nosotros podemos escoger cómo ir controlando los esfuerzos y por ende las deformaciones de nuestra estructura. Entonces vamos a poder elegir para un caso y para el otro, ¿cierto? Ahora sería interesante analizar qué pasaría si tuviésemos, claro, ya que tenemos una diagonal en tracción, ¿qué pasaría si hiciéramos esto, ¿cierto? O al revés. Entonces podríamos seguir probando para siempre y seguir estudiando. Bueno, eso es lo que nos incentiva este curso, ¿cierto? A seguir explorando configuraciones, variaciones, ¿cierto?, de barras dentro de la grilla de nodos, que van a traducirse a distintos comportamientos que podemos comparar mediante el análisis, ¿cierto?, estructural, y poder ver qué resultado nos arroja en términos de fuerzas y de deformaciones, porque siempre esto termina con que les digo, por favor, desarrolle o resuelva el reticulado y entregue una tabla con cuánto se estira o cuánto se acorta cada barra, ¿cierto? Y así podemos predecir nosotros nuestra deformada, que en este caso dibujamos en rosado. Bien, no sé qué le pasa todavía. Sí, no sé si hay alguna consulta. Lo dejamos hasta acá. Próxima clase tenemos ejercicios para preparar la primera prueba, sí, creo. Así que no se lo pierdan. Gracias por atender.